Eh, Bien, vamos a iniciar esta mañana. Digamos que no estaba en mis planes, pero bueno, acá está ya la palabra. Y dice la escritura en Primera de Pedro 4:11, si alguno habla como creyente, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Esa es una afirmación, lo cual quiere decir, tiene que hacerse, debe hacerse. Si usted habla como esposo, hable conforme a las palabras de Dios. Si habla como esposa, conforme a las palabras de Dios, como hijo, en el ambiente que se mueva. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Sigue diciendo, punto y coma, Primera de Pedro 4:11. Si alguno ministra o sirve, sirva conforme al poder que Dios da. Si alguno ministra, que es el servicio, si alguno sirve, sirva, ¿cómo? Conforme al poder que Dios da, con un propósito. No yo, no el otro, sino que Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecemos nosotros, eh, y a quien pertenece en la gloria el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál fue el poder que Dios dio? ¿Cuál fue el poder que Dios dio? Porque dice, ministremos o sirvamos conforme al poder que Dios nos da. Cuando escucharon hablar al Señor Jesucristo, le dijeron, este hombre habla como quien tiene autoridad. Eso ya no lo sabemos, está en Mateo, en Marco, en Lucas. Dice, este hombre habla como si tuviera autoridad. ¿De dónde sacaba la autoridad? ¿De dónde sacaba esas palabras de poder que él hablaba? ¿Por qué las podía hablar? Entonces, eh, para abrir la mañana, quisiera que leyéramos un poquito el Salmo 93. El Salmo 93. Yo voy a hacer un preámbulo a la palabra de hoy y vamos a ver cómo o de qué manera nos va a hablar en esta mañana. Salmo 93, bastante corto, pero es bien interesante el Salmo para hablar de esa autoridad de la que estamos hablando acá. Salmo 93 dice así la escritura desde el 1. Ojalá todos tengan su Biblia en la mano, todos puedan estar leyéndola, usted de primera mano leyendo la escritura, que eso hace que esto sea mucho más lindo todavía. Dice el Salmo 93, 1. Jehová reina. Yo quiero que en la medida que vayamos leyendo esta escritura, ustedes puedan observar en dónde pueden ver el poder o la autoridad, más bien la autoridad. ¿Dónde la pueden ver? Porque no hay poder sin autoridad. Entonces, ¿dónde pueden ver autoridad? Jehová reina. Se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Señor, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Versículo 5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, a esta. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. ¿Pudieron visualizar un poco autoridad ahí en todo lo que leímos? Sin autoridad no hay reino. Sin autoridad no hay poder para vestirme de eso. Sin esa autoridad el Señor no hubiera podido afirmar el mundo. Sin esa autoridad, ¿cómo sería el trono de Dios? ¿Sería firme? Parece que no. Sin esa autoridad,
y la pone con cosas poderosas, porque las personas que hayan por alguna circunstancia estado en el mar o frente a un río grande, impetuoso, saben que eso es, uno ve ahí algo muy grande que le causa a uno hasta temor, uno ver esas cantidades de agua tan tremendas. Pero aún así dice que Dios es más poderoso que la fuerza de la misma agua. Ahí hay autoridad, y si no, no sería así. Pero también dice, tus testimonios son muy firmes, que hace que esos testimonios sean firmes. Si no hay autoridad, la palabra, ¿qué firmeza tiene? Cuando hable las palabras de Dios, dice allí, en Primera de Pedro. Si leemos Génesis capítulo 1, vamos allá a Génesis capítulo 1, vamos a mirar dos o tres cositas. Yo solo estoy haciendo un abrebocas acá para entrar en la enseñanza. Dice en Génesis capítulo 1, estamos ahí, ¿sí? Todos, amén. No veo mucho, pero bueno. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Crear sin autoridad, imposible. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Habló, pero si no habla las palabras que tiene que hablar con la autoridad que ellas tienen, ¿qué hubiera pasado? Nada. Pero fue la luz, autoridad. Y le pone Dios nombre, y llamó Dios. Le puso nombre a la luz, le puso nombre a las tinieblas. Sin autoridad tampoco hubiera sido posible. Luego dijo Dios en el versículo 6, vuelve y habla, haya expansión. Hizo Dios la expansión, le puso nombre a la expansión. Juntó las aguas en un lugar y apareció lo seco. Le puso nombre a lo seco, le puso nombre a las aguas. Le dio una orden a la tierra, versículo 11, produzca. Sin autoridad, nada de eso hubiera pasado. Nada de eso hubiera pasado. La tierra produjo. Creó las lumbreras, le dio su lugar que hasta hoy está inamovible en este tiempo, por lo que él dijo, por la autoridad con la que habló. Le dijo a las aguas que produjera, y produjeron. Autoridad. Creó los animales de las aguas, creó los animales de la tierra, creó al hombre. Bendijo al hombre y le dio el alimento al hombre. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, 4, 11. Muy importante ese versículo ahí. Dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios, o conforme a la palabra de Dios. Porque ¿qué es lo que nos está diciendo Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que expresemos? ¿Qué expresaba el Señor Jesucristo cuando la gente decía, este habla como quien tiene autoridad? Y hablaba, y los enfermos se sanaban. Y hablaba, y los muertos resucitaban. Amaba, y los enfermos eran sanados. Los locos sanados. Los endemoniados eran libertados. Porque hablaba el Señor Jesús las palabras de Dios. Y servía. Se ponía al servicio porque había poder en él. ¿Cuál era el poder que habría en el Señor Jesucristo? ¿Cuál era el poder que lo hacía mover? ¿Por qué aparecieron los cielos y la tierra, la luz y todo lo demás? Palabras sin autoridad las dice cualquiera. Pero a nosotros nos dice el Señor, cuando usted hable palabras, hable las palabras de Dios.
Y no es para que se ponga uno a recitar versículos, porque no está diciendo, apréndase 1000 versículos, que es la tarea de muchas escuelas, y ya, y me sé muchos versículos. Pero ¿y la autoridad? ¿En dónde está la autoridad? La autoridad que manifiesta el poder de Dios, que es con lo que Él nos viste, como vamos a ver en el Salmo 18:32. Un hermano que lea el Salmo 18:32. Dice así la palabra, Salmo 18:32. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. La pregunta es, oye, Dios, ¿cómo me viste de poder? Ceñir es como ponerse un cinturón para sostener la ropa, para que no se le caiga. Y ese ceñir siempre habla de los lomos, o sea, de la cintura, donde se hace toda la fuerza, donde se hace toda la fuerza. Y él dice, él me ciñe de poder. ¿Cómo me ciñe de poder? Cuando primera de Pedro me dice, si usted va a hablar, hable palabras, las palabras de Dios. Si usted habla, hable las palabras de Dios. ¿Cómo Dios me ciñe de poder? ¿De qué manera me viste de poder? Dice ahí, si va a servir, sirva conforme al poder que Dios da. ¿Cuál fue el poder que Dios le dio a la iglesia? ¿Cuál es el poder que usted y yo tenemos? Para que haya poder tiene que haber autoridad. Si no hay autoridad, no hay poder. Si Dios no tiene autoridad en su palabra, ¿qué puede pasar? Nada. Si no hay autoridad en su palabra, no hay nada. El Señor nos ha ceñido de poder porque nos ha dado su palabra. Nos la ha enseñado. Nos ha venido manifestando de una manera gloriosa quién es Él. Para que hablemos esas palabras, las de Él, las que Él en la intimidad le dice a su corazón que tiene que hablar, no otras. Lo que hablábamos de las mujeres ahorita en oración. Hay mujeres que pueden llegar a la vida de uno a decirle, hermano, mire, estoy viviendo esto y esto y esto. Y yo le lanzo una palabra de poder. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece, hermano. Y váyase para la casa. ¿Esa es una palabra de poder? No. Ese es recitar un versículo. Dice, si va a hablar, hable las palabras de Dios. ¿Qué tengo que hablar? Lo que Dios me ha dicho. ¿Qué hablaba Jesús? Porque él hablaba como quien tiene autoridad. ¿Qué hablaba? Las palabras que oía de su Padre. Y ahí mismo pasaban cosas. Y ahí mismo sucedían cosas poderosas porque hablaba las palabras que Dios le decía. No hablaba otras. No hablaba producto de la lástima o la misericordia que sentía por la gente o producto de la necesidad de la gente. Por eso no hablaba él. Él hablaba las palabras de Dios porque él sí conoce qué necesita cada cual. ¿Qué necesitamos nosotros? Palabra de autoridad. Dijo y se hizo, dice la escritura. Y nos ciñó de ese poder. Nos puso la fuerza suficiente para hablar las palabras de Dios y que sucedan cosas. Y que sucedan cosas. Porque Dios no habla por hablar. Dios no elucubra, no lanza palabras al aire para ver qué pasa. No, Él no lo hace. Él es la verdad. Y como la verdad, habla verdad. Y es la invitación para ustedes y para mí en esta mañana. Hablemos la palabra de Dios. Vamos a mirar un último par de versículos y le cedemos la palabra a quien va a predicar en esta mañana. Jeremías capítulo 23, hermano Pedro. Jeremías capítulo 23, versículos 28 y 29. Hermano Pedro Antonio Torres Pinzón.
28 y 29. Dice, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Vuelve y lo repite, hermano, por favor, esa partecita. Y aquel, Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? gracias, Pedrito. Cuente mi palabra verdadera. Si quiere hablar, no hable por hablar, dice la escritura. Hable mis palabras. Dice en esta versión que me pasa mi esposa, dice, si un profeta tiene un sueño, que diga que es un sueño, pero si recibe mi palabra, que la anuncie fielmente. Vuelvo y digo, si un profeta tiene un sueño, que diga que es un sueño, pero si recibe mi palabra, que la anuncie fielmente. Si alguno quiere hablar, abre la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdadera. Y para ser verdadera es porque obra. Y para orar es porque hay autoridad en esa palabra. Y cuando hay autoridad en esa palabra se manifiesta el poder de Dios. Absolutamente. Salmo 93, lo pueden volver a leer en sus casas en oración. Ahí Él reina. Todo se sostiene por el poder de su palabra que tiene autoridad. Todo, absolutamente. Nada se mueve. Su palabra es inamovible. Su vida debe ser, y la mía, inamovibles por esa palabra de autoridad. Por esa verdad que Dios nos manda a hablar y que va a restaurar y que va a sanar y que va a libertar a las personas. No hay otra manera, no hay otra manera. ¿Cuánto escuchamos a diario nosotros? Pero también cuánto nos dedicamos a hablar sin ton ni son, aún como creyentes. Le decimos a otros lo que hay en nuestro corazón, buenas intenciones y todo lo que usted quiera, pero no es la palabra de Dios que Él dijo que dijera. Muy buenas intenciones, sí, y no son malas. Ay, yo quiero que le vaya bien, yo quiero que sea próspero, que viva bien, que no le falte el alimento, el vestido, el techo, todo lo que sea que a usted le venga al corazón. Pero ¿qué dijo Dios? Esas son las palabras de Dios para ese momento, para esa persona, para que suceda lo que tiene que suceder, la maravilla, el milagro, el prodigio que Dios quiere realizar. Es como la invitación esta mañana. ¿Usted quiere hablar palabras? Oye, de la mano del Señor. Necesitamos ir de la mano del Señor. Es una invitación extraordinaria en esta mañana. Para las damas hoy, para las mujeres que son mamás, que son hermanas, que son hijas, para las mujeres que en la condición que están hoy en cuanto a mamá o soltera o casada o viuda, que lo que único que lo sustenta es esa autoridad que tiene la palabra, no lo que escuchan a su alrededor, porque eso, si no es la palabra de Dios, no va a traer vida a su vida, no va a traer vida a su vida. Porque uno hay veces, perdón, y hago un paréntesis acá, uno hay veces le da más valor a lo que no es que a lo que es. Entonces, si viene el vecino y me dice, usted es una vieja, un viejo loco, no, yo vengo aquí de rodillas, señor, y a llorarle, me dijeron que yo era un viejo loco, que no sé qué, se me olvidó que él dijo que yo era su hijo, que era santo, que era sin mancha y sin... Se me olvidó todo. ¿Por qué otro dijo? Entonces, ahí es donde la palabra de autoridad o la autoridad con la que el Señor nos ha ceñido es en la que nosotros debemos vivir. Ese primera de Pedro 4:11 es de una riqueza extraordinaria, de una riqueza muy profunda, que va a afirmar nuestros pies, nos los va a afirmar, y lo creo en el nombre del Señor Jesucristo. Autoridad da como resultado la manifestación del poder de Dios. El hermano o la hermana que va a predicar esta mañana, gracias. Puede seguir. Muchas gracias. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Se ven bonitos, pero se ven calladitos, se ven como si hubiera sido una semana bastante fuerte. Gracias, hermana, yo siempre me veo bien. Sí, hermano, se le nota, están resplandecientes.
Bueno, vamos al grano porque bueno, el Señor ha sido bastante elocuente en esta mañana y aquí nos ocupa exponer su palabra conforme a lo que Él dice, como nos ha hablado hoy. Vamos a Lucas 7, por favor. Lucas 7. Dice así. Después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía entró en Capernaum. Estamos hablando del Señor Jesús, que acababa de bajar de tener una conversación en el monte famosísimo, donde dio su discurso. Bueno, y baja, y dice así, dice, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Un centurión es un hombre que tiene un pelotón de 100 hombres, por eso el nombre centurión. Dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, 2 puntos, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, escuchen, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Vamos a leerlo en Mateo 8. Está en ambos evangelios y lo quiero leer también acá porque tiene unos detalles también importantes que me interesa mucho que los veamos. Entonces, dice así, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra a mi criado y sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allá será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hay unas cosas aquí importantísimas que quisiera en esta mañana saltar acerca de esto que sucedió en este lugar.
Cuando usted piensa en autoridad, ¿qué se le viene a su cabeza? No me responda, solo medite, por favor. ¿Qué piensa cuando escucha la palabra autoridad? Aquí hay una conversación entre un militar, un centurión que tiene un cargo importante. Parece que esos centuriones tenían fe. Cornelio también era un centurión, pero eran romanos. Y entonces este hombre dice lo siguiente: yo no me sentí digno de ir hacia ti, pero era un hombre de poder. Mucha gente dice era orgulloso. No. Aquí no dice eso. Aquí está diciendo, yo no me sentí digno de ir hacia ti, por eso comisioné unos amigos de tu pueblo, unos ancianos, unos que conocen, porque tal vez estaba muy enterado de cómo funcionaban las normas judías, y entonces un gentil no era digno para que entrara en su casa el Señor. Pero este hombre dice lo siguiente, escuche bien. Me parece impresionante cómo le dice al Señor, escuche. Nosotros cuando pensamos en autoridad, creo yo, siempre pensamos en mandar, en cuánto poder tiene y etcétera. Pero mire lo que dice acá. Dice, respondiendo el centurión, dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Escuche, solamente di la palabra y mi criado sanará. Le hago una pregunta en esta mañana. ¿Usted de verdad cree que una palabra del Señor basta para un problema que tiene usted? No me la responda, por favor. Una palabra que tú digas basta. Entonces, este hombre dice, solo di, y luego lo explica. Escuche, me encanta cómo lo explica. Dice, porque también, el también allí, ¿qué está diciendo de él? Porque también yo, o sea, que le estaba diciendo al Señor, o sea, tú también. Si él está diciendo, yo también, está diciendo, o sea, que tú, yo sé que tú también. Escuchen bien lo que dijo. Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Escuche eso. No está diciendo yo soy hombre de autoridad. Fíjese que lo primero que dice este hombre es, yo soy hombre bajo autoridad. ¿De qué me está hablando? ¿Acaso la autoridad que recibió el Señor Jesús fue antes de obedecer? No. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que cuando el Señor Jesucristo resucitó, le fue entregada toda, que eso es otra cosa, todo. Él tenía autoridad. Pero escuche bien, cuando Él resucita, dicen las Escrituras, yo te entregué toda la autoridad, toda la honra, toda la gloria. ¿Sabes por qué? Aquí hay una clave maravillosa de la cual nadie quiere hablar. O sea, no nos gusta. ¿Sabe por qué? Porque este centurión dijo, así es que yo soy bajo autoridad. Cuando hay un superior y le dice al centurión, vaya, ¿él qué tiene que hacer? Digan caso. La palabra famosísima, obedecer, y a nadie nos gusta. Pero decimos a boca llena, Dios es la autoridad. O yo soy autoridad. Pero en realidad, otra pregunta para que la apunte ahí, que es juiciosito anotando. ¿Estamos dispuestos a someternos a su autoridad? Apliquemos. Apliquemos porque estamos pasando un momento un poquito difícil. Y yo no sé hasta qué punto estamos dispuestos a someternos a lo que Dios dice. Y escuche, a mí me encanta esto. Es que me parece impresionante que el Señor diga que se maravilló, perdón,
Perdóname. Se maravilló. Y dijo a los que estaban, perdón. Por favor, imagínense la escena. El Señor maravillado. ¿A usted no le gustaría que el Señor le dijera, oye, me maravillas, me maravillas? ¿Cómo te sometes? ¿Cómo obedeces? Me maravillas. No. Pero no solamente dijo eso, escuche. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. No dijo fe, dijo tanta fe. ¿Cómo calificó la fe de ese impío? Tanta fe. Dios sabe que no la hallé en los míos, en los que se suponía me estaban esperando. Es más, el día de la visitación ni se enteraron que había venido. Y nosotros sí lo sabemos. Sabemos de su visitación y lo creemos. Y nos deleitamos en obedecer, en estar bajo autoridad. ¿Realmente entendemos esta norma, esta ley? ¿Usted sabe lo que eso significa? Esto es una cosa de grandes ligas. En la escritura no dice muchas veces, sino dos, que el Señor se maravilló. Una en este caso y otra cuando estaba sorprendido de la incredulidad de su pueblo. Dijo, oiga, esta gente no me cree y aquí no puedo hacer milagros. ¿Qué desatino? Y yo no sé, nosotros, Dios mío, poder decir, Señor, una palabra tuya basta para mi problema. Yo lo creo. Señor, lo creo, una palabra, solo dila. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Si este centurión lo hizo y lo pudo hacer, hermanos, nosotros también. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Que la fe, mire que cuando él dice, oiga, yo nunca había visto esto, fíjense que él no dijo, uy, este hombre cómo entiende la autoridad. ¿Saben qué dijo? Yo nunca he hallado tanta fe. ¿Qué les dice eso? ¿Qué se necesita para tener fe? ¿Qué necesitamos? Es que la respuesta consecuente debió haber sido, uy, este militar sí sabe lo que es la autoridad, con razón tiene 100 hombres a su cargo. Pero lo que dice el Señor es, uy, yo nunca había hallado tanta fe en ningún lado. O sea, estoy sorprendido de esta vaina, esto es raro. Y es que primero es un militar bien orgulloso y segundo, pues este no me esperaba, es un impío. Yo vine a mi pueblo y ahí no hallé nada. Increíble, ¿no? Increíble. ¿Para qué la autoridad? ¿Para qué la autoridad? A mí me encanta lo que está pasando porque es un momento propicio para que podamos recordar lo que esto significa, hermanos. Nosotros un día hicimos un voto de confianza porque Él se manifestó en nuestra vida y nos dijo, yo soy el Señor. Si quieres, sígueme. Y nosotros, nadie nos obligó, nosotros dijimos sí. Pero yo le pregunto hoy, ¿estamos dispuestos hasta donde nos toque a someternos a lo que Dios dice por encima de cualquier pensamiento, ideología, filosofía, religión, cualquier criterio humano? Venga de donde venga, por muy letrado. ¿De verdad? Yo no sé.
no es un cuestionamiento mío, pero la verdad, en esta mañana el Señor ha sido muy elocuente. Yo no sé si usted agudizó sus oídos como yo, que he escuchado toda la mañana una recalcar al Señor acerca de lo que son sus palabras, pero escuche esto porque hay algo maravilloso y también lo estaba diciendo yo. Dice el centurión, di la palabra. ¿Acaso las palabras que tienen que ver con todo esto? Miremos un momentico Marcos, por favor, Marcos 11. Marcos 11. Esta historia de Marcos 11 yo creo que todos la hemos escuchado en alguna ocasión. Por cierto, muy conocida porque es acerca de la higuera, cuando el Señor le dice, sécate. Y entonces había pasado ya un día y dicen los hombres que estaban con él, dice el versículo 20, 11-20, dice así. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste. Uy, se ha secado, ¿cómo así? Mire lo que dice el Señor, escucha. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe ¿en quién? ¿En ti? Tened fe en Dios, porque en Dios, escuche, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, está hablando nuevamente aquí de lo que es hablar, el que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Creo que es demasiado énfasis ahí en eso, en lo que significan las palabras. Pero qué maravilloso saber que cuando el Señor partió dijo, yo también les doy a ustedes autoridad. Yo también les doy a ustedes autoridad. Y nos gusta la autoridad. Es más, esta peleita se formó por autoridad. Desde el principio. ¿Ustedes piensan que esto es de ahorita? No. No es de ahorita. El poder no es de ahorita. Esto es de hace raticos. Y me parece maravilloso. Maravilloso cómo Dios enlaza la autoridad con la palabra. Yo ya lo leyó, también era un versículo que yo traía acerca de Génesis 1, cómo Él se presenta y se manifiesta. Es asombroso ver cómo el Señor en Génesis 1 se presenta como el creador, el que hizo todo. Hermano, cuestiónese esto. ¿Usted conoce algo fuera de los cielos y la tierra? ¿Hay algo aparte de eso que usted conozca? ¿De los cielos y la tierra y lo que eso implica? Creo que no. Nadie podría decir, sí, yo sé, hay otro lugarcito por allí. No lo hay. Pero entonces Dios dice en Génesis 1 que Él creó los cielos y la tierra. O sea, le está diciendo al hombre, yo soy el creador de todo lo que tú conoces, de todo lo que tú usas, el sol que tú usas, el agua que usas, la tierra donde pisas. Yo la creé. Porque Dios se manifiesta de esa manera. ¿Cuál era su intención? ¿Por qué no dijo, en el principio Dios es todopoderoso? O en el principio Dios es amor. En el principio Dios es bueno. Y dice, en el principio Dios creó todo lo que tú conoces y te incluye a ti, que haces parte de la tierra. Porque Dios, ¿a dónde quería poner al hombre? Poniéndose él en qué posición, ¿a dónde quería llevar al hombre que entendiera? Cuando muestra, soy el dueño, mucho gusto, el que hice todo lo que tú conoces. Luego, eso me deja en una posición bastante dependiente. No es que tú no me interesas. Ah, no, y el agua que vas a usar de mí,
de mi tierra, o sea, ¿cómo lo vas a hacer? Ay, perdón, tengo que usarla, sí, señor, se me olvidaba. No podemos ser independientes, ¿cierto? Somos dependientes. Y desde allí el Señor se ocupó de mostrar su suprema autoridad, que el hombre entendiera por qué se anticipó, por qué no lo dice, no sé, segundo y tercer versículo, pero hace una entrada triunfal maravillosa, diciendo, ¿sabes una cosa? Fuera de mí no vas a hallar nada, yo lo hice todo lo que tú conoces. Por lo tanto, creo que me necesitas. Porque sabía que al hombre le gustaba gobernarse solo. No le gusta la autoridad. Sabía que si no se anticipaba a anunciar, no había protección en ello. Pero es un papá. Él es un papá maravilloso. Que desde allí dice, ¿sabes una cosa, hijo? Quiero contarte que te quiero proteger porque yo soy el que conoce todo. El que sabe cómo funciona todo. Y este universo, todo esto tiene una cantidad de leyes establecidas por él. ¿A dónde podemos ir sino a él? Para que nos instruya y nos diga cómo conducirnos, cómo hacerlo. Por eso dice celosamente, el que vaya a hablar, hable con mis palabras. Es que no hay otras. No hay otras. La verdad es una. Y por eso es que hay guerras. Por eso es que hay tanta división. Porque cada quien expone su pensamiento, se afirma y se arraiga en él. Y su vara de medida es mi criterio, o fulano, o este movimiento, o aquel. Y ahí nunca va a haber acuerdo. Más división, más desunión. Pero Dios se anticipa y dice, bueno, primero que todo soy el creador, la máxima autoridad, tu gobernante, tu diseñador. Acude a mí si quieres saber cómo funciona este universo, cómo funciona todo, cómo funcionas tú. ¿Para qué te puse las dos orejitas? Para que escuches más, pero una boquita para que hables menos. Pero cuando hables, usa mis palabras. Y en este momento de difícil situación hay cosas bastante complicadas que no se puede a veces ni hablar porque son los insultos. Mucha confusión, demasiada. Pero el creyente no se puede dar ese lujo. El creyente ya tiene un rey, un gobierno. Yo quiero invitarlos a leer Mateo 20. Mateo 20. Escuche así. Voy a leer. Hoy estoy como muy animada a leer. Dice así, escuchen. Mateo 20, versículo 20. Vamos a leer hasta el 28. Dice, entonces se le acercó la madre de 2 hijos, una mamá. Estamos hablando hoy de las mamitas, de las mujeres, escuchen. Y dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose delante de él y pidiéndole algo. Se acercó donde estaba el Señor y escuche, dice, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena, escuche, que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ella sabía muy bien que había un reino. Esto no es nuevo. Y el deseo del hombre tampoco. ¿Qué le estaba pidiendo a esta mujer? Sienta un hijito a la derecha y el otro a la izquierda. No quería nadita, ¿no? Muy bien, por el deseo. Chévere. Pero le gusta la posición a la señora. Eso es lo que nos gusta a todos, la posición, el poder. Qué chévere. Pero escuchen, me gusta muchísimo cómo maneja el Señor su reino.
Estoy apasionadísima, hermanos, esta mañana, escuchen. Entonces Jesús respondió, dijo, no sabes lo que pides. Sin embargo, escuche, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Yo no tenía ni idea de qué estaban hablando. Él estaba hablando de su muerte. Él estaba hablando de su muerte. Para que tú te sientes a la derecha o a la izquierda, tienes que ir conmigo allá. Escuche. Dice, y les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis. Para que tú estés conmigo en este reino, tendrás que beber este vaso. No es una opción. Nos lo deja clarito. Si tú quieres pertenecer a este reino, mire por dónde es la entrada. Escuche. Qué bien. A la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo. Otra vez está diciendo, no soy yo la autoridad aquí. Escuche. Sino aquellos para quien está preparado por mi Padre, que es la autoridad. Él no se saltaba las normas. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Uy, ¿usted qué quiere? ¿Qué es lo que pide? Esa debería ser mi posición. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes, escuchen, muy maravilloso este versículo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? ¿Esto es nuevo? Tampoco. Escuche, 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros, ¿qué toca hacer? ¿Cuál posición hay que tener? ¿Al lado, a la derecha, a la izquierda? Dice, el que quiera ser grande, hágase siervo, hágase servidor, como yo, dijo el Señor. Yo soy el hijo del rey, pero vine y me hice siervo, con todos los honores, con toda la autoridad, con todo el poder, pero me hice el más pequeño de los hombres, por ti. Pero anhelamos poder, nos encanta la posición. Y él dijo, no. En el mundo sí es así, pero en este reino de los cielos, un momentico, el que quiera ser grande, coja su posición, cójala, porque ya la puse. Hágase siervo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, que nuestras arengas no sean para despotricar, no sean para llamar a otro con apodos, con cosas blasfemas. Hablemos con los dichos de nuestro Rey. Tengamos clara nuestra identidad. No en vano el Señor viene enseñándonos hace bastante tiempo cuál es nuestra verdadera identidad. Tenemos un gobierno, primero les voy a contar, eterno, es el primero, es espiritual, es celestial, no es de este mundo, pero lo más maravilloso es que sí se va a establecer acá. Así es de que, teniendo entendido que pertenecemos a ese reino, ¿qué nos ocupa? ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la posición que tenemos en este reino? ¿Cuál es? ¿Sabe qué dijo el Señor? Yo los hice a ustedes ministros y sacerdotes. Solo que en el gobierno de aquí se entiende posición intocable allá. Pero en mi reino te quiero ver como yo. Yo modelé para que tú seas como yo, un siervo. Esa es la posición más alta.
Esa es la más maravillosa. Qué bonito poder salir a ser adeptos a este reino, al que no falla, al que no miente, al que no engaña, al que provee, al que sustenta, al que guía, al que cuida, al que ama, al que no nos va a quitar nada, al contrario, dio todo hasta la vida. A ese hay que hacerle arengas sin vergüenza, conforme a su dicho. Y yo quiero invitarle en esta mañana que por un momento cierre sus ojos. Vamos a orar, por favor. Después compartimos lo que usted ha aprendido hoy. Papá, yo quiero orar por mis hermanos, por mi familia, por este reino, Señor. Tú nos has tomado por hijos. Diste un modelo y nunca cambiará porque ese eres tú, un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios de leyes radicales y verticales, un rey con una santidad intocable que no se corrompe con nada absolutamente. Entregaste todo por llevarnos a ese reino. Y nos dijiste, sí, ustedes van a estar en el mundo, pero no son del mundo, no se confundan. Ustedes ya tienen una posición. Yo les he dado un lugar. Están sentados en lugares celestiales conmigo. Gracias por recordárnoslo, Señor. Gracias porque perder el horizonte es muy fácil, Señor. Gracias, Señor, porque tú prometiste estar con nosotros y salirnos al encuentro, Señor. Gracias, Señor, porque tú no te tardas, Señor. Tú eres propicio, Padre. Tú eres bueno. Tú eres misericordioso y te compadeces de la desamparada, de la viuda, de los huérfanos. Te compadeces según la multitud de tus misericordias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has rescatado de la vanidad de la mente, Señor. Gracias porque allí no hay paz. Allí no hay gozo. Pero nos trasladaste al reino de la luz. Al verdadero reino. Al que no cambia, no se corrompe, al que es intocable, al que tiene unas leyes que jamás cambiarán, Señor. Y ya tenemos una posición firme, Señor. Ayúdanos a entenderlo, porque a veces se nos olvida y nos amañamos mucho acá. Es más, nos revolvemos, nos confundimos y quizá tratamos de ir a otro rey, a cobijarnos bajo otras leyes y bajo otro poder que no es el tuyo, Señor. Yo quiero pedirte perdón, Señor, si hemos tal vez participado de conversaciones incorrectas, de chistes que no van, de insultos, de arengas que no glorifican tu nombre, Señor. Yo quiero pedir perdón por el pueblo, Señor, por tu iglesia, por tus hijos, Señor, que se confunden, que se mezclan, y tú no permites las mezclas, jamás, porque tú hiciste una obra perfecta para apartar y santificar al hombre, para tu reino y tu gloria, Señor. Absolutamente te lo debemos todo, Señor, porque nos has comprado. Tu palabra dice que con un precio altísimo, altísimo,
y fue necesario derramar tu sangre, Señor. Gracias por recordarnos hoy, por hacernos entender que el obedecer es mejor que los sacrificios, que es el principio fundamental de la autoridad, que el reconocimiento que mi Señor ha recibido es por la obediencia de Él, porque bien claro que sí tenía que someterse al único que tiene la verdad. Gracias, Dios mío. Gracias por tu amor y tu misericordia. Yo te ruego, te pido el favor de que nos ayudes con nuestra incredulidad para permanecer firmes creyendo que tú eres nuestro único proveedor, sustentador, que no hay otro lugar a donde ir. No hay a dónde acudir sino a ti. Tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Gracias por recordarnos nuestra posición, Señor, de siervos en tu reino, Señor. Te damos gracias y te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te admiramos profundamente, oh Dios. Te admiramos, Señor. Y cuando dimos el paso, Señor, fue porque creímos, oh Dios. Si nuestros pies han tambaleado y he caminado hacia la derecha o a la izquierda, gracias, oh Dios, por la certeza, Señor, que tengo que enderezarás cada paso de tus hijos. Gracias, que no nos dejarás desviar, sino que la promesa que has hecho es que tu Santo Espíritu guiará a tus hijos conforme a la verdad, nos recordará la verdad, pero también nos llevará a toda la verdad. Y es urgente conocer cómo son los mandatos de este reino. Es necesario y urgente conocer qué es lo que tú dices para entonces poder tener unas palabras correctas, un mensaje correcto, un mensaje contundente de autoridad, sin distorsionar el mensaje, entendiendo que no hay dos verdades, solo una, Señor, y que tus palabras en verdad son poderosas, Señor, que nos has concedido el privilegio maravilloso sobre la tierra de como ministros llevar tu palabra con valor. Tu palabra dice, los cobardes incrédulos no van a entrar. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, porque cuando tú dijiste, sean valientes y esforzados, es porque la tarea no era fácil. Tu palabra no se negocia, Señor, no se canjea por absolutamente nada, oh Dios. Guárdanos, Señor, de todo mal, por favor. Protégenos, Señor. Guarda nuestra fe, Señor, en tiempos de angustia difíciles, Señor, como los que vivimos. Que nunca, Señor, neguemos a nuestro Señor. Gracias, Padre eterno. Te alabamos, Señor. Amén.